Apocalipsis capítulo 1 versículos 19 y 20. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En esta tarde vamos a ver que los eventos finales los tenemos por la voluntad de Dios. Notan conmigo que en el versículo 19, el que dice escribe es el Señor Jesucristo. Quizá usted lo tiene en su Biblia en rojo, toda esa parte, ¿no? Porque son las palabras mismas del Señor Jesucristo y Él quiere que nosotros sepamos cuáles son los eventos finales. Él no nos quiere dejar en la penumbra en cuanto a cómo se va a resolver la historia universal, la historia del mundo. Por la voluntad misma de Dios, Él quiere que nosotros sepamos los eventos finales. Le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí vemos un bosquejo simple del libro dado en este versículo. Las cosas que han sido, las cosas que has visto, las cosas que son y también las cosas que han de ser después de estas. La palabra escribe allí es un imperativo que da como la idea de hacer la cosa con prontitud, poner esta información pronto a disposición de las iglesias. Las cosas que has visto son el pasado. Si usted se pone a pensar en toda la literatura juanina, todo lo que Juan escribió, usted va a notar que en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan escribió todo acerca de Jesús. Todo lo que ocurrió en el pasado, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, su vida, su muerte y su resurrección. Durante las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, vemos que Juan está escribiendo lo que el Señor Jesús está haciendo hoy en sus iglesias. Y aquí también lo podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y las cosas que van a ser en el futuro, es decir, las cosas que van a ser después de estas, si usted se fija, desde el versículo 1 del capítulo 4, empieza todo lo que va a ocurrir en el futuro. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Así que tenemos literalmente pasado, presente y futuro de todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y esta expresión, las cosas que han de ser después de estas, se mencionan solamente aquí en el versículo 19 y después en el capítulo 4, versículo 1. Así que vemos claramente cómo está dividido el libro y cómo está dividida la literatura de Juan. En el Evangelio él escribió todo lo que el Señor Jesucristo fue en el pasado, su vida, su nacimiento, su obra, su muerte y su resurrección. En las epístolas a las iglesias, incluidas estas, vemos lo que el Señor Jesucristo está haciendo hoy en su iglesia. Y desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 22 tenemos el futuro, todas las cosas que van a ocurrir después de estas cosas. Si me acompaña ahora al versículo 20 entonces de este capítulo 1 de Apocalipsis, leemos: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Notó cómo lo hizo el Señor aquí? Primero da el símbolo y después da la interpretación, ¿no? Muy simple. Primero da el símbolo y después da la interpretación. Así que no tenemos cómo equivocarnos. Símbolo, significado. Primero dice el misterio de las 7 estrellas. Mientras que la palabra apocalipsis o apocalipsis que tenemos aquí en el libro significa descorrer un velo, es decir, hay una cortina, y apocalipsis significa correr esa cortina para ver lo que está adentro. Eso significa apocalipsis, revelar lo que estaba escondido detrás de un velo. Pero aquí la palabra misterio es un poco diferente. La palabra misterio significa algo escondido, algo oscuro, algo desconocido. Entonces misterio es algo que Dios ha tenido oculto desde antes. Y a menos que Dios nos lo muestre, nosotros no podríamos conocerlo, no podríamos saberlo. Es como
la visión que tenían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas en el Antiguo Testamento, ellos miraban desde el pasado hacia el futuro y veían sin duda el reino futuro de Cristo, como lo vemos ahí. El profeta está mirando, pero él no ve desde el pasado la iglesia. La iglesia es como un valle que está oculto por las cumbres de las montañas. Ellos en el Antiguo Testamento nunca vieron este misterio que es la iglesia. La iglesia es un misterio oculto desde los siglos. El profeta allí puede ver como las cumbres de las montañas, ve la venida del Mesías, ve la segunda venida, el día del Señor, ve el reino milenial, pero la iglesia es como un valle. No sé si usted alguna vez ha visto las montañas y uno ve las cumbres solamente y uno cree que está todo pegado, pero entre medio hay valles, enormes valles y a lo mejor extensiones de tierra entre las montañas, pero uno no las ve porque mira y solamente ve las cumbres de la montaña. Y esa es la visión que tenían desde el Antiguo Testamento los profetas del Antiguo Testamento. Ellos nunca vieron lo que era este plan de la iglesia. Si me acompaña, por favor, a Efesios capítulo 3, Pablo explica muy bien este misterio. Ya desde el versículo 9, él viene utilizando este término, el misterio, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Llegando al capítulo 3, Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y termina el versículo 21 diciendo, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es este misterio que ha estado escondido desde antes de los siglos? La Iglesia. Desde Hechos capítulo 2 en Pentecostés hasta el día del Señor Jesucristo, que es el arrebatamiento, tenemos este tiempo que no había sido revelado antes, la Iglesia. Este plan de que tanto judíos y gentiles, creyendo en el Evangelio de Cristo, pudiesen conformar este único cuerpo, ¿no?, que es la Iglesia, la esposa del Cordero, fue un misterio. Y llevamos ya casi más de 2000 años del desarrollo de este misterio que es la Iglesia. Jesús entonces, volviendo a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20, dice que este misterio de las 7 estrellas que has visto, lo va a decir más adelante, son los ángeles de las 7 iglesias. Ya hemos dicho que el número 7 revela qué cosa, qué representa de Dios, la perfección de Dios, ¿cierto? Algo terminado, completo de parte de Dios. Y tenemos el mejor ejemplo en Génesis 1. En 6 días creó todas las cosas y el séptimo descansó. La perfección de la creación. Todo terminado. Lo usa entonces para dar este mensaje a todas las iglesias. Si ustedes recuerdan, lo vimos en un mapa, ¿no? Las iglesias están ubicadas de tal manera, estas 7 iglesias, que conforman geográficamente una especie de círculo. Y Juan dice que Jesús está en medio de este círculo
observando y cuidando y mirando todo en sus iglesias. Les había dicho también que anteriormente en el versículo 4 del capítulo 1 se nos habla de los 7 espíritus que están delante de su trono y que este espíritu, ¿cierto?, realmente en singular, es el Espíritu Santo de Dios. Si usted me acompaña, por ejemplo, a Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, notará que al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, se le confieren 7 características. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Primero, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 cualidades del Espíritu Santo de Dios. Misterio entonces, volviendo al capítulo 1, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra. Ya también dijimos que cuando se nos habla de la diestra de Dios, es un lugar de autoridad, ¿no?, de poder, de señorío. El Hijo está sentado a la diestra del Padre, ¿no?, como dice también Efesios capítulo 1, versículo 20. Y aquí dice que en la diestra del Hijo están estas 7 estrellas. A continuación veremos cuál es el significado que el mismo Señor da. Luego dice el versículo 20: y de los 7 candeleros de oro. Un candelero, ¿para qué sirve? Para iluminar, ¿cierto? Y se usan cuando hay oscuridad, en la noche. Esa es su función, dar luz, tal como Jesús dijo que Él es la luz del mundo, en Juan capítulo 8, versículo 12. Y dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y de la misma manera nosotros, los hijos de Dios, se nos pide en Efesios 5:1, andad como hijos de luz, como hijos de luz. Y también en Filipenses 2:15 se nos dice que tenemos que ser una generación irreprensible y sencilla, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El oro, ¿qué significa el oro? El oro en la Biblia siempre significa realeza. Y cuando llegamos a 1 Corintios 3:12, Pablo dice que en el tribunal de Cristo se va a medir con fuego cómo edificamos en la iglesia de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí sirviendo al Señor, estamos dando obras que son o de oro, plata o piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Hoy día los hermanos que nos ayudaron en la música, los que ordenaron este lugar, los que están en el sonido, los que están adelante, todos estamos sirviendo. Y al ojo humano nos parece que está todo bien. Pero los ojos del Señor, que son ojos de llama de fuego, están midiendo estas obras, y solamente en aquel día sabremos si lo que hicimos hoy fue oro, plata o piedras preciosas, o solamente fue madera, heno y hojarasca. La gran pregunta es: ¿cómo estamos edificando? Es interesante que el oro es el primer material que se menciona. Estos candeleros son de oro. Y a continuación, el mismo Señor nos va a dar el significado. ¿Qué significan estas 7 estrellas? ¿Y qué significan los 7 candeleros? 2 puntos dice ahí, ¿no? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel se usa 26 veces aquí en el libro de Apocalipsis. Y Juan, siempre que lo usa, es para referirse a seres espirituales, seres celestiales. Aunque la palabra, de manera sencilla, su significado más sencillo, es mensajero. De hecho, la palabra evangelio está compuesta de la palabra ángel también. La palabra ángel es ángelos y la palabra evangelio es euangelion. Eu significa bueno, como la palabra eufonía, ¿cierto? Una eufonía es un buen sonido, ¿cierto? Un sonido armonioso, un sonido hermoso. También hay un nombre propio que es
eulogio o eulogia. No sé si conocen a alguien que se llame así, pero significa una buena palabra. Eulogia, eulogia. Por lo tanto, evangelion es el buen mensaje. El evangelio es la buena noticia, el buen mensaje. Así que ángel, ángelos, es básicamente un mensajero, pero Juan lo va a usar siempre como un ser espiritual, como un ser angélico. Cuando él quiere referirse, por ejemplo, a otro tipo de ser celestial, o un ser maligno como un demonio, por ejemplo, él usa la palabra espíritu, espíritu inmundo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Varias veces lo utiliza de esta manera. Así que la gran pregunta es, ¿quiénes son estos ángeles de las 7 iglesias? Algunos, a través de la historia de la iglesia, han pensado que son los pastores de estas iglesias. Otros han pensado que son ángeles de Dios. Veamos algunas observaciones para tratar de saber qué ángeles son estos. Cuando leamos los capítulos 2 y 3 y leamos cada uno de estos mensajes a cada una de estas diferentes iglesias, vamos a ver que en algunos casos como que se les hace responsables a estos ángeles de la conducta de la iglesia, se les hace reprensibles por la situación de la iglesia. Algunos piensan que estos mensajeros son algo así como mensajeros designados por las iglesias, algo así como relacionadores públicos que simplemente llevan el mensaje a la iglesia, casi como alguien externo a la iglesia. Otros piensan que son los pastores de estas iglesias. Un problema que podemos ver en esta interpretación es que veríamos aquí un solo pastor por iglesia. El problema es que cuando usted va, por ejemplo, a pasajes como Hechos capítulo 20, vemos a Pablo. Recuerden que Pablo murió el año 64, por lo menos, y Juan está escribiendo casi en el año 100. Y ya para el tiempo de Pablo, dice que cuando él se despide, ¿de quiénes? De los líderes de las iglesias de Éfeso, vemos que son varios. En Hechos 20, 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es un grupo donde vemos que son varios. Versículo 28 de Hechos 20 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cuántos líderes de la iglesia había en Éfeso? Varios. Por lo tanto, acá, si en la iglesia de Éfeso, que es el siguiente mensaje en capítulo 2, versículos 1 al 7, y hay un solo líder o un solo pastor, podríamos estar viendo entonces que la enseñanza aquí es un sistema de gobierno episcopal, donde hay una ciudad, un obispo, y cada iglesia tiene presbíteros y diáconos. Y nosotros, por lo menos, vemos en la palabra de Dios que el gobierno de las iglesias es un gobierno local. Cada iglesia tiene sus líderes y su membresía, y hay un gobierno que es local. Por lo tanto, ese es un poco el problema que vemos si es que cada ciudad tiene un solo pastor. Otra opción es que en cada ciudad hay una sola iglesia. Pero otra vez viene un problema, porque si usted lee el libro de los Hechos o lee simplemente, por ejemplo, las epístolas de Juan, él dice que en las casas se reunían las iglesias. Por lo tanto, en una ciudad podían haber varias iglesias pequeñas. Esto de que nos podamos reunir en un templo grande como este, con muchos miembros, eso se empezó a dar bastante tiempo después. Así que como usted puede ver, hay algunos problemas con la idea de que el ángel al que se le escribe acá sea un líder de la iglesia. Lo puede ver conmigo. Hay una tercera opción, que es por lo menos la que yo estoy más convencido, de que son ángeles, son seres celestiales de Dios, ángeles tutelares de las iglesias. Y esto no sería algo demasiado extraño, porque ya hemos visto que hay ángeles tutelares de niños. En Mateo capítulo 18, versículo 10, vemos que hay ángeles que cuidan niños.
También en Hechos, capítulo 17, versículo 15, recuerdan que hubo un terremoto y por esta razón Pedro, que estaba encarcelado, pudo salir libre, y cuando una de las mujeres lo ve, ¿qué pensó? Dice ahí, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Ellos decían, no estaban diciendo que era un ángel normal. Hechos 12:15. Dice, es su ángel. ¿Lo anotaron? Es decir, la creencia de ángeles tutelares no era algo extraño. Era el ángel del apóstol Pedro. ¿Se fijan? Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento también. Si me acompañan ahora al libro de Daniel, Daniel 9, versículo 21. Daniel 9, 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y si usted lo sigue leyendo, vemos que hay un diálogo con Daniel, Gabriel, y Gabriel le explica la profecía. Por lo tanto, el que ahora un profeta humano le dé algo a un ángel tampoco es algo tan extraño. Ahora capítulo 10 de Daniel y versículo 13. Daniel 10, 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí vemos entonces que hay ángeles que tutelan naciones. Y si lo quiere más claro, en el capítulo 12 queda mucho más claro, versículo 1, que hay ángeles que dominan naciones. Obviamente este ángel no era un ángel de Dios, era un ángel maligno, un demonio. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quién es el ángel que cuida al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? El ángel Miguel. Así que hay ángeles que están sobre naciones, sobre personas, sobre países. Claro que sí, ahí lo podemos ver. Y ahora volviendo al Nuevo Testamento, Pablo lo dice también en Efesios capítulo 6, cuando él habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, ahí en Efesios 6, 12, dice que hay principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que estos gobernadores, estos principados, estos reyes, estos príncipes, no son humanos, son espirituales. Por supuesto aquí no son ángeles de Dios, son ángeles malignos. Por lo tanto, el que existan ángeles tutelares de personas, de naciones, y en este caso de iglesias, no sería una interpretación demasiado alejada de una posibilidad. Por lo menos hasta aquí es lo que yo más opino, pero solamente mi opinión personal. Y luego, al final, dice, volviendo a Apocalipsis 1:20, finalmente dice, ¿quiénes son los 7 candeleros que has visto? Son las 7 iglesias. Queda claro entonces que los eventos finales los tenemos por la voluntad de Dios. Él nos va a dar en este libro las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que van a venir en el futuro, y el misterio de estos mensajeros que van a recibir, ¿no?, la escritura de Juan, estos ángeles, como se les llama aquí, y las 7 iglesias, los vamos a ver Dios mediante en las siguientes semanas. Veremos en los capítulos 2 y 3 la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y con la ayuda del Señor entonces veremos que todo esto está dado por la voluntad de Dios, para que nosotros lo sepamos también, de que Dios tiene el control y por su voluntad es que podemos saber los eventos finales que se nos avecinan. Oremos.